Momento. Mucho mejor. Señores, bienvenidos otra vez al canal y en el video de hoy vamos a hablar sobre una de las mejores técnicas que pueden utilizar en retoque y esa es la separación de frecuencias. Este video es patrocinado por AP Computadores. Si necesitas conseguir cualquier clase de periféricos, monitores, torres, implementos para tu computador, ya sea para que hagas fotografía, video o para jugar, AP Computadores es tu buena opción. Visítalos en apcomputadores.com. Ahora te preguntarás por qué no puedo utilizar las herramientas que ya vienen implementadas en Photoshop, como, yo que sé, la cura o el tapón de clonar o cosas de esas. La verdad es que la única razón por la cual deberíamos utilizar una técnica como la separación de frecuencias es por control. Así que en este video vamos a hablar sobre cuáles son los procesos que se hacen, cómo se consigue la separación de frecuencias y qué resultados vamos a poder esperar a la hora de utilizarlo en Photoshop. Ahora vamos a ver que Photoshop, y ahora mismo tengo una imagen abierta de uno de los talleres que realicé en la ciudad de Cali sobre fotografía e iluminación. La idea es que voy a explicarte cuáles son los pasos que vamos a tener en cuenta para poder conseguir el mejor resultado en la separación de frecuencias y por qué deberías hacer las cosas que te voy a mostrar. Antes de empezar, ¿qué es la separación de frecuencias? La verdad es que la separación de frecuencias es una técnica que lo que permite es que separemos la imagen en dos espectros. Uno va a ser la textura y la otra va a ser información de color. Y esa información separada de esa manera va a ser útil porque así podemos manipular una o la otra dependiendo de cuál es el efecto que queramos hacer. Cuando utilizamos el tapón de clonar o la cura o cualquier otra de estas técnicas, el problema es que estamos permitiendo que Photoshop copie en un espacio determinado algo de otro sitio con color y con textura. Es muy difícil que podamos simplemente decir, no, pégame solamente esta textura aquí porque no quiero modificar el color que hay en el fondo de la piel o al revés, por así decirlo. Digamos que quiero escurrir solamente la sombra y no quiero modificar la textura. Entonces, si no utilizamos la separación de frecuencias o no aplicamos esta técnica, ese problema no lo vamos a poder solucionar de la manera que nosotros quisiéramos. Y como ya les dije, esto tiene que ver todo con control. La otra razón es que si permitimos que Photoshop utilice sus herramientas que vienen de base, como por ejemplo la cura correctora, el problema es que Photoshop empieza a agregar elementos o los empieza a mezclar basados en lo que considera que debería ser y lamentablemente Photoshop no piensa de la misma manera que nosotros, aunque su inteligencia artificial y todo eso hace muy buen trabajo. Nunca va a ser igual a los resultados que nosotros como artistas o como retocadores vamos a poder incluir en la imagen. Ahora, no siempre la vas a tener que utilizar. Por ejemplo, si estás trabajando en planos muy generales, es muy difícil que se vean esa clase de cambios, entonces no vas a tener que estar haciéndole separación de frecuencias a todas tus fotos. La recomendación es que si trabajas con planos cerrados, donde se vea mucho el detalle o mucha textura, o por ejemplo con producto, es mejor que utilices la separación de frecuencias para poder tener mucho más control a la hora del resultado final. Así que ya tenemos aquí la foto abierta y lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa base. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Paramos en la capa de base que tenemos, que es el background en mi caso, y lo vamos a duplicar 2 veces. Para ello vamos a utilizar el comando control J 2 veces y aquí ya tenemos nuestras 3 capas: la base, la copia 1 y la copia 2. Ahora, la primera se va a llamar textura y la segunda le vamos a poner tonos. Ahora, es importante el orden. No podemos poner los tonos por encima de la textura. Tiene que ser al revés. Como esto es por capas, estamos tratando de separar los niveles de intensidad pues, de los píxeles, por así decirlo. Entonces, la textura siempre va arriba y debajo van los tonos. Ahora, vamos a poner estos dos en un grupo, control G, y a esto lo vamos a llamar Sep Fragment. Solamente como para que tengamos claro de que ese es el grupo de la separación de frecuencias. Entonces, vamos a abrir el grupo, vamos a apagar la capa de textura y nos vamos a parar en la capa de tonos. Aquí viene un paso súper crítico y es que para poder llegar a la separación de frecuencias necesitamos tener solamente información de color en la capa de los tonos y para eso vamos a utilizar un desenfoque. Hay varias técnicas, una puede ser con desenfoque gaussiano, la otra puede ser con desenfoque por mediana. La diferencia es que el mediano te va a permitir mantener mucho más los bordes a comparación con el desenfoque gaussiano, que sí te va a empezar como a desenfocar los bordes también. El lado opuesto o el lado negativo de esto, que yo lo veo, es que muchas veces mucha de la información de la textura se queda en la capa de la textura y eso te va a evitar poder tener cierta flexibilidad a la hora de hacer ciertas cosas con los tonos. La otra es que el desenfoque es como mucho más sucio, no tiene las mismas transiciones
Entonces muchas veces si quieres mantener la naturalidad de la piel, no vas a poder generar esa clase de variaciones sutiles que tienen los tonos de la piel, por ejemplo las pecas y todas esas cosas, porque la información de color está totalmente plana a la hora, si lo que quieres es mantener los bordes. Entonces, dependiendo de la clase de fotografía que estés haciendo, si estás trabajando con pieles y cosas de esas, yo personalmente diría que es preferible que trabajes con el desenfoque gaussiano. Si estás trabajando sobre superficies lisas y quieres limpiarlas, ahí yo creo que aplicaría mejor el desenfoque mediano. Cualquiera de las dos técnicas que vayas a utilizar te sirve, pero en este caso vamos a trabajar con el desenfoque gaussiano. Así que nos vamos a parar en nuestra capa de tonos, nos vamos a ir a filtros, desenfoque gaussiano. Y aquí aparece nuestra cajita del desenfoque, la cantidad del radio y cómo se llama nuestra imagen. Este número, y en contra de todo lo que la mayoría de las personas piensan, no siempre debe ser 6. Todo depende de la clase de imagen que tengas. El desenfoque va a cambiar dependiendo de qué tan cerca estés del sujeto, qué tan buena sea la resolución de tu cámara, qué clase de lente hayas utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos números generales, por así decirlo. Digamos que cuando son planos muy cerrados, normalmente el número oscila entre los 8 y los 12. Cuando es un plano medio, oscila entre los 6 y los 8. Y cuando es un plano general, de 3 a 6, dependiendo si lo que estás haciendo es trabajando con telas o cosas así. Así que es más o menos para que tengas una guía, pero no es un número específico. El número específico lo vas a conseguir tú dependiendo de cómo veas el área con la que vas a trabajar. Normalmente los grandes retocadores lo que hacen es que tienen distintas separaciones de frecuencias dependiendo del área o de la zona con la que están trabajando, porque la textura es muy distinta. No es lo mismo la textura de aquí la barbilla que la de la frente. Así que yo te recomendaría, si quieres realmente hacerlo bien pro, deberías tener distintas separaciones de frecuencias dependiendo del área en la que estás trabajando. Pero también puedes conseguir un resultado bastante decente con un número genérico. ¿Y dónde vamos a conseguirlo? ¿Cómo lo vamos a conseguir? La idea es la siguiente. Si nos acercamos por ahí a un 100% de la imagen y yo apago aquí el desenfoque, nosotros podemos aquí ver un montón de información en la modelo. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, aquí estas arrugas, tenemos aquí ella no tiene poros abiertos, entonces es una vaina mucho más fácil de manejar. Tenemos aquí los brillos en el párpado, tenemos unos barritos por aquí, otros por acá, algunos que otro pelito, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que, dependiendo obviamente de la clase de textura con la que estés trabajando, así decidas cuál va a ser el número que lo vas a desenfocar. Entonces, si vamos a darle aquí el preview, la idea nuestra es, voy a poner esto en 3 para que podamos ver. La idea nuestra es que podamos ir subiendo este número hasta el punto en el cual no seamos capaces de diferenciar la textura. Se sabe que está allí, porque al fin y al cabo hay mucha información del color que nos está diciendo, hey, aquí hay algo. Y como ya hemos visto la foto, ya podemos decir, bueno, aquí puede ser un barro, esto puede ser un lunar, esto puede ser una peca, esto puede ser una pestaña, esto puede ser, etcétera, etcétera. Pero no podemos realmente como que diferenciar individualmente la una de la otra. Entonces, hasta allí es a donde realmente deberíamos ir llegando dependiendo de donde estemos trabajando. Yo, personalmente, lo que hago es que me busco un área donde haya mucha textura. Y ya después de eso, entonces ahí sí ya empiezo como a buscar, por ejemplo, en este caso aquí, en el borde de aquí de los pómulos donde se hacen estas arrugas, aquí es donde yo puedo empezar a trabajar. Entonces, si yo le pongo esto en 4, aún alcanzo a verle ciertas líneas a la textura. Así que yo creo que un 6, también teniendo en cuenta el resto de la información de la cara, sabiendo que aquí por lo menos hay unos barros, pero si yo apago esto, no veo los puntos exactos y como tal de la textura de la piel. O si me paro, por ejemplo, por acá, donde está la ojera, en estas curvas de acá. Aquí yo sé que hay un montón de textura, pero no puedo ver cada uno de los pliegues de la textura definidos de tal manera. Aquí en el borde de la nariz, en el puente de la nariz, sí alcanzo a ver un poquito más, pero también sé que eso aquí hay un montón de textura y de cositas. Entonces yo podría, si quiero, podría tratar de subir un poco más de número. Digamos que nos vamos por 6.5, como por desenfocarlo un poquito más, y así ya creo que tengo un número que me cubre la mayor cantidad de información de la textura de la foto. Una vez hecho esto, le voy a dar OK. Ahora ya me puedo parar en mi capa de textura, la voy a prender y me voy a ir a imagen, aplicar imagen. Y acá me va a abrir otro recuadro. ¿Qué es lo que está pasando? Como para que entendamos cuál es el proceso que está haciendo Photoshop. Lo que está pasando es que Photoshop, le estamos diciendo a Photoshop que necesitamos que le aplique un efecto a la capa en la cual está parada, en este caso la capa de textura. Entonces lo que vamos a hacer es en la capa que nos aparece aquí, vamos a seleccionar la capa de tonos.
Una vez seleccionemos la capa de tonos, nos vamos a venir aquí al modo de fusión y lo que le vamos a decir es que le vamos a sustraer la información que hay en la capa de tonos a esta capa. O sea que le vamos a quitarlo el color para que se quede el resto que no aparece allí. Si esto no se ve de esta manera es porque hay que configurar ciertas cosas aquí. Aquí le tienen que dar la opacidad al 100%, la escala tiene que ser de 2 y el desplazamiento de 128. Una vez lo hagan, eso ya queda grabado en la memoria del programa. Solamente si reformatean o se vuelve a instalar el programa se les pierde. Así que si lo hacen una vez, ya les va a quedar ahí por secular. Una vez lo tengan, le van a dar OK. Y luego nos vamos a ir al modo de fusión de la capa y de normal la vamos a pasar a luz lineal. Y si prendemos y apagamos la capa, no hay ninguna diferencia. Está todo normal, todo se ve como se debería. Aquí es donde empieza la parte divertida de la separación de frecuencias. ¿Cómo vamos a hacer para poder trabajar sobre esto? Vamos a utilizar 2 o 3 herramientas máximo para la separación de frecuencias. Pero antes de empezar, hay otra cosa que necesitamos y es tener un seguro de vida. Siempre lo digo, siempre es bueno estar con un seguro de vida por si algo va mal, poder corregirlo. A medida que vayas teniendo práctica, a medida que vayas trabajando con la técnica, va a ser mucho más fácil que no cometas los mismos errores, aunque siempre se cometen, siempre hay alguna forma que se cometen. Yo he cometido muchísimos y luego me estoy arrepintiendo, pero siempre hay algo que uno puede hacer para poder tratar de salvarse las espaldas. Una de ellas es la capa de textura, la puedes duplicar. Dupliquemos la capa de textura y esta la apagamos y la dejamos allí quieta. Si esa capa de textura por algún caso la llegamos a dañar, entonces podemos reemplazarla por la que ya tenemos y volver a empezar desde cero, por así decirlo. Pero si no la tienes salvada de alguna manera, toca borrar todo, porque si daña la capa de textura, pues todavía puedes tener la de los tonos si has hecho algún daño. Si no la tienes salvada, te va a tocar borrarlo todo otra vez y eso va a ser un problema. Así que para la textura podemos duplicarla. Y la capa de tonos no va a hacer falta duplicarla, pero sí lo que sí podemos hacer es crear una capa entre medio, que es una capa en blanco. Y ahí es donde vamos a pintar y vamos a cambiar tonos y toda esa historia para no tener que trabajar sobre la capa de tonos como tal. Porque si esto yo lo llego a apagar o llego a borrar algo que no es, mira cómo se ve la imagen, se ve como que súper resaltado, como súper contraste, como que el detalle se ve mucho más nítido y se ve maluco, no se ve como debería verse. Así que vamos a mantener esto, vamos a crear una capa entre medio, Control Shift N para crear una capa nueva y a este le vamos a poner correcciones para saber que está allí. Así que aquí vamos a trabajar. Ahora, ¿cuál es el proceso? Y así a grosso modo para que no tengamos que ir muy a profundidad. Las dos herramientas con las que vamos a trabajar en la capa de corrección nos van a ser o la cura, el pincel corrector, o el pincel normal y corriente. Vamos a configurar la cura normal, no la que tiene la bolita, sino la cura normal. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a generar que esto va a ser alineado y el área de sampleado tiene que ser en la capa actual y la inferior. ¿Por qué? Como esto está en blanco no tiene ninguna información y necesitamos es que copie de la capa que está debajo, que es la capa de tonos, para que lo pegue en la capa de arriba. Ahí es donde vamos a trabajar con los tonos y lo que vamos a buscar de alguna manera es dónde están los errores en los tonos de la piel que vamos a corregir para que esto se vea lo más limpio posible. Si no estás acostumbrado a trabajar con la separación de frecuencias, yo te recomiendo apagues la capa de la textura y te ubiques en las áreas, en los tonos que ves que están como manchados, por ejemplo acá. Entonces yo voy a coger, seleccionar, sampleo y empiezo a pintar esto para que esto se vea de una manera un poco más limpia. Aunque no lo creas, hay mucha información que se corrige a punta de tonos, no tiene que ser algo que siempre tienes que irte pues a la textura. Solamente con tonos te va a mostrar los cambios que se pueden afectar o efectuar en la separación de frecuencias sin tener que modificar un solo ápice de textura. Entonces voy a limpiar aquí un poquito, así a grosso modo, como para que tengamos esto un poquito más limpio, o para que no se vea tan, o para que se vea que lo hicimos. Y entonces voy a prender la capa de textura. Y si hago antes y después, y eso fue solamente con los tonos. Solamente con los tonos. Lo que estás viendo aquí es solamente hecho a punta de tonos. Y si ves, la piel se mantiene, la textura se mantiene, se siente natural, no es mucho más complejo. Así que en la capa de los tonos o en la de correcciones, ahí vas a trabajar con el pincel corrector para poder modificar los tonos de la piel. Si hay áreas muy complejas de trabajar, por ejemplo, digamos que estás en una ojera, o por acá. Aquí hay un golpe oscuro. Podría tratar de meterle con el pincel corrector y ahí ya está corregido, pero muchas veces
eso empieza a pegar información que no es. Ahí es donde yo te recomiendo utilizar un pincel normal y corriente con opacidad bajita y pintar sobre un tono cercano y empezar a crear el área para que te quede y se te sienta mucho más natural. No es borrarlo del todo, es generar un poquito mejor las transiciones para que no se vea como tan afectada la historia. Ya después de que hayas hecho eso, digamos que ya has pasado por todas las partes de la textura y todo lo que quieres corregir con los tonos, ahora ya podrías o deberías pasar a la parte de la textura. Y con la textura vamos a trabajar con el tapón de clonar. En este caso, la herramienta es esta que está aquí, o si no, el shortcut es la letra S. ¿Y esto cómo lo vamos a configurar? La opacidad 100%, el flujo al 100%, esto tiene que estar alineado, pero el área de sampleo es en la capa actual. ¿Por qué en la capa actual? Porque si no está en la capa actual, el tapón de clonar va a empezar a coger información de todas las capas y las va a pegar en una capa que está en el modo de fusión de lo lineal. Y eso se te va a ver como si te hubieran quemado la foto. Como lo que necesitamos es que fuera la información solamente la textura, lo tenemos que poner en la capa actual. Una vez hecho eso, ya nos podemos ir a donde veamos que está la textura que está mala y con el pincel no más grande o el tamaño del pincel no más grande del área que vamos a solucionar, vamos a samplear y a pegar, samplear y a pegar. Constantemente trata o intenten no estar haciendo líneas muy de seguido con una misma área de sampleo, porque la idea es que no se note de dónde estamos ampliando y que no se repitan muchos patrones. Aunque uno lo crea, hay textura que se repita y es donde uno se da cuenta de que uno metió la mano, y la idea es que seamos como ninjas. Ninja skills. Así que vamos a ir por toda la foto buscando aquellas texturas que vemos que no nos funcionan o que están generándonos un problema para poder ir corrigiendo así poco a poco. Un truco extra. Hay ciertas cosas que vas a querer tratar de limpiar y si lo haces va a parecer que está muy plana la textura en la piel o lo que sea. Digamos, por ejemplo, que yo quiero corregir un poco estas líneas acá que se le ven en el ojo. Yo podría tratar de samplear desde aquí y empezar a borrar esto, pero si te das cuenta, al hacer esto se pierde la textura, se pierde mucho la naturalidad de la textura. Así que, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a irme aquí al modo de fusión y lo voy a cambiar de normal a iluminar. Y lo que estoy haciendo es diciendo en la Photoshop que cualquier cosa que yo samplee que sea más oscuro del área sampleada, me lo ilumine. Cualquier cosa que esté más iluminada, déjalo quieto. Así que yo ahora me puedo ir aquí, samplear acá y empezar a pintar en estas áreas. Y Photoshop me va a mantener cierta textura que es la información de los golpes de luz. Así por lo menos, si yo me alejo un poco, de alguna forma se mantiene cierta textura y no se borra del todo. Podríamos jalar un poco la información hacia atrás, si lo que queremos es que no se vea como muy marcado. Pero esta clase de técnicas, por ejemplo, cuando tiene pelitos en el bigote o cosas así, funcionan súper bien, porque así no te tienes que preocuparte que empieces a borrar textura que no necesitas borrar. Por ejemplo, si yo me pongo a pintar esto aquí, puedo ser un poco más libre a la hora de cómo estoy sampleando, porque no estoy borrando mucha textura, sino que simplemente son como las partes oscuras de la textura que no me funcionan. Así me puedo ir por todo este lado. Con la boca también, hay veces cuando están cuando están los labios como muy dañados, esa clase de técnicas funcionan. Aquí en los dientes, por ejemplo, si quiero venir aquí a tratar de limpiar cierta clase de maquillaje que tienen los dientes, etcétera. Si yo quisiera tratar de corregir un poco acá esta textura sin borrarla del todo, lo podría hacer perfectamente y no me cambia mucho la sensación de naturalidad de la piel, porque lo importante es tratar de mantener la naturalidad de la piel lo más que podamos. Así que ahí te dejo. Separación de frecuencias para que entiendas cómo funciona, cuándo deberías aplicarlo, en qué deberías aplicarlo y para qué te sirve esta clase de técnicas. Si te gustó este video, espero que le des like, que te suscribas al canal para más videos como este y que lo compartas con la gente que quiera aprender cómo retocar con los profesionales. Hasta la próxima. Cuídate mucho.